Amigos y amigas, ¿cómo están? Qué gusto, qué placer acompañarles nuevamente. Estamos desde Estudio Demo en un grupo de programas por el mes de la erradicación de la violencia en contra de la mujer, donde estaremos abordando diferentes temáticas y en esta oportunidad abordaremos micromachismos y su impacto en la vida cotidiana. Tenemos como invitado al sargento segundo Marco Yauli, viene delegado de VIP, quien nos estará acompañando en este espacio. Marco, qué gusto tenerle en este espacio. Gracias por aceptar la invitación y que estos espacios también permiten que la gente conozca acerca del tema de la violencia en contra de la mujer. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Reciban un afectuoso y atento saludo de parte de la subzona de policía Tungurahua. Nosotros estamos prestos siempre para colaborar en estos espacios importantes, para contribuir con información necesaria y principalmente en este tema importante que es para erradicar la violencia contra las mujeres. Perfecto, gracias por sumarse a este espacio, aceptar la invitación. Para comenzar, ¿a qué podemos o cómo podemos explicar o qué se entiende como micromachismos? Que de pronto para muchas personas va a ser un concepto un poco disonante todavía, ¿no? Que no conocen. ¿Qué es el micromachismo? Bueno, los micromachismos vienen a ser formas sutiles, como invisibles, que generan un impacto en las personas, ¿no? Actitudes que son cotidianas y hay muchas de las veces son hasta normalizadas, que ejercen las personas, ¿no? Algo que realizamos comúnmente todos los días. Se ha identificado que a eso lo estamos llamando micromachismos, que no se evidencian a simple vista por el ojo humano. Es decir que en nuestra sociedad, por ejemplo, usted lo decía, está normalizado y pasa desapercibido. Podríamos nosotros estar diciendo micromachismos, ¿no? Todo el tiempo. Esto viene en la vida cotidiana. Los micromachismos es un término no muy común utilizado, un tema no muy común y actualmente pues ya con la evolución de las comunidades, de las culturas, de los pueblos, pues ya se viene identificando también como un problema principal ya los micromachismos para la evolución de la violencia. Perfecto. Ahora, ¿cómo se relacionan los micromachismos o qué, no sé, cuál es la relación que tienen los micromachismos con la violencia de género, la más visible o la más extrema, que normalmente uno dice esto es violencia cuando ya le ve a una persona con el ojo morado, tiene moretones o lastimados? ¿Cómo se relaciona el micromachismo? Bueno, el micromachismo, no, como lo decimos, no es evidente, pero causa un gran impacto y es parte de la violencia de género. Porque son, como lo hemos dicho y lo vamos a mencionar todo el programa, son invisibilizados, ¿sí? No son visibles. Esto sí viene de poco a poco acumulándose y esto es lo que detona o lo que viene generando ya la violencia en sí. Es decir, es el inicio de una persona, de un posible violentador. Así iniciaría, ¿no? Así iniciaría, correcto, así estamos bien. Perfecto. Ahora, estamos entendiendo un poco acerca de lo que es el micromachismo y el impacto que tiene en la vida cotidiana. En este mes de noviembre estamos abordando desde el Consejo Cantonal para la Protección de Derechos de Ambato y también todo el sistema de protección. Dentro del sistema de protección está el Departamento de Violencia Intrafamiliar. Con ellos estamos conversando acerca de esta temática que es el micromachismo y el impacto que tiene en la vida cotidiana de las mujeres. Ahora, hablemos un poco de ejemplos y manifestaciones cotidianas porque lo hemos estado mencionando de tal manera. ¿Cuáles serían algunos ejemplos de micromachismos comunes en el hogar? Porque todo empieza desde la familia, pero también se lo ejerce dentro del ámbito laboral y las relaciones de pareja. Algunas frases o palabras que nosotros utilizamos y que sean consideradas micromachismo. Bueno, nosotros podemos hablar en el hogar. Nosotros en el hogar, un ejemplo claro es que la sociedad en sí asume que la mujer ya tiene un cierto rol en su hogar, que tiene que hacer la limpieza o tiene que hacer los quehaceres del hogar y tiene la obligación del cuidado de los niños. Eso es algo, tantos ejemplos que hay, pero son los más simples que se me vienen a la mente. También podemos hablar del trabajo. No, estamos en una reunión de trabajo e interrumpen o no permiten que la mujer actúe activamente en aquella reunión. Un ejemplo puede ser también. En los trabajos, por ejemplo, si dicen, a ver, tú ándate a la computadora, vas a hacer tal trabajo. Y dice, no, tú como eres hombrecito, por favor ayúdame levantando esos muebles, ayúdame levantando tal objeto que es pesado. Ejemplos, ¿no? Que pasan en la vida cotidiana y también en las relaciones de pareja. Por ejemplo, cuando nosotros
déjame ver tu teléfono. Y dice, ¿sabes qué quiero? Me quedé sin batería, préstame tu teléfono, solo quiero consultar algo en Google. Y empieza a revisar fotografías, mensajes y todo aquello, ¿no? Y también en pareja pudiéramos decir cuando minimizan las opiniones de la mujer, ¿no? Dicen, no, es que eso, lo que tú dices no está bien. Lo que yo digo es lo correcto. Esos son unos ejemplos ya cotidianos que nosotros podemos identificar y pasa a diario, ¿no? Pero lo identificamos porque, bueno, tenemos algo o lo hemos estudiado o nos hemos capacitado en esos temas, ¿no? Porque normal, bueno, dentro de la sociedad está normalizado, como usted nos decía al principio. ¿Usted considera que estos micromachismos afectarán a la autoestima, por ejemplo, de la mujer? Usted decía, la opinión de la mujer en una reunión a veces es pasada por alto. ¿Usted considera que afectaría en la autoestima de esta mujer? Claro, esto erosiona la confianza de las mujeres, ¿no? Generan inseguridad, pueden generar ansiedad, algún tipo de impacto negativo emocionalmente hacia la mujer, porque prácticamente le estamos haciendo como de menos, ¿sí? Y estas son prácticas culturales aprendidas, estereotipos que nosotros venimos aprendiendo en las sociedades, y no solo aquí en Latinoamérica, en el mundo entero. Claro que erosionan emocionalmente a las mujeres, ¿no? Este tipo de acciones que a nosotros a simple vista pensamos que es algo normal y no lo es así, ¿no? Claro, y este también es el llamado a que nos sensibilicemos, ¿no? Acerca de que muchas veces por el desconocimiento y bueno, cómo hemos sido formados y cómo es nuestra cultura, cómo es nuestra sociedad, hablamos ciertas cosas que están afectando o son violencia en contra de la mujer, pero desde el desconocimiento pensamos que lo estamos haciendo bien. Por ello son estos espacios en el que conversamos con personas que ya han tenido un proceso de formación, de nuevas masculinidades, el conocer el tema de la violencia de género un poquito más a fondo. Desde estos espacios queremos darles herramientas para que ustedes también puedan distinguir entre los micromachismos que normalmente nosotros lo estamos hablando, lo estamos ejecutando, para que tengamos mucho cuidado con aquello. Existen también micromachismos en el lenguaje, muchas veces también camuflados de humor, de chiste, por así decirlo, y dentro de los medios de comunicación. ¿Usted cree qué efectos tienen y piensa usted que está educándole de cierta forma a la sociedad? Estos sí afectan, sí afectan este tipo de mensajes, sí, porque vemos en la vida cotidiana, en los medios de comunicación, incluso ahora con la evolución de la tecnología hay bastantes canales digitales de información, TikTok, etcétera, ¿no? En donde se emiten mensajes sexistas, machistas, o a veces hacen burla, bromas. Claro, a nosotros a veces vamos al teléfono, al TikTok. Vamos a ver, ¿qué es? Unos 10 minutos quiero distraerme, voy un ratito, abro TikTok y empiezan con mensajes de burla hacia el género, hacia la mujer, a veces entre pares, entre nosotros mismos. Eso claro que va a afectar y afecta las desigualdades entre las personas. Ese es el principal tema, la desigualdad. Con los micromachismos siempre vamos a hablar de desigualdad, porque siempre estamos minimizando. Y todos esos mensajes, incluso como lo digo, sexistas, sí afectan a las personas, ¿no? Especialmente a las personas que están afectadas o contra quienes va este mensaje. Y ahí estamos hablando incluso de la violencia simbólica, que más luego ya toparemos de ese tema importante. Exactamente, ahí está entonces. Está acompañándonos el sargento segundo Marco Yauli, delegado por el DEVIF acá en nuestra ciudad. Y estamos conversando acerca de los micromachismos. ¿Cómo se puede identificar los micromachismos en nuestras propias conductas o en nuestro entorno más cercano? Bueno, nosotros podemos realizar una autocrítica, ¿no? Una autoevaluación. Autoevaluación de nosotros mismos. Sí, preguntarnos si estas acciones limitan o invalidan las actuaciones o el desempeño de la otra persona. Ahí podemos estar hablando de este tema, ¿no? Claro. Entonces, el llamado también para cada uno de nosotros es que nos autoevaluemos, nos preguntemos, como ya lo está comentando nuestro invitado, de si los términos que estoy utilizando, los estoy utilizando bien en primer lugar, y después si con esos términos estoy afectando o no a la integridad, al tema psicológico de la otra persona. Sobre todo estamos hablando en la violencia en contra de la mujer.
Ahora hablemos un poquito de estos cuestionamientos y posturas un poco en contracorriente de lo que estamos hablando, ¿no? Porque, no sé, yo considero que el tema de los extremos es un poquito negativo, ¿no? En todos los ámbitos, no solamente en el tema de derechos, sino en la vida diaria, en tu trabajo, en las actividades que tú realices. Pero hay algunas personas que opinan que los micromachismos son exageraciones o inseguridades de ciertos grupos. ¿Qué respondería usted a esta percepción? ¿Lo estamos exagerando demasiado al tema del micromachismo? ¿O es necesario abordarlo y decir son micromachismos y les están haciendo daño al género, en este caso a las mujeres? Bueno, es importante estos programas por esto, ¿no? Porque el hecho que un mensaje sea sutil, que no sea grotesco o agresivo, no quiere decir que no estemos causando afectación a la otra persona. Nosotros tenemos que tener claro el lenguaje verbal y corporal con el cual nos dirigimos hacia el resto de grupos de personas. Claro. Siempre tiene que primar el respeto, ¿no? Un mensaje sutil, vuelvo y repito, sí, no quiere decir que no sea micromachismo. Puede ser percibido de muchas formas por la otra persona. Entonces sí es importante también abordar este tema de cómo nos dirigimos, cómo tratamos al resto del grupo de personas, ¿no? Cuando estamos entablando algún tipo de conversación, cuando estamos realizando alguna actividad, puede ser deportiva, religiosa, cultural, siempre tenemos que ser respetuosos, ¿sí? Y como vuelvo y repito, y por tercera ocasión lo digo, un mensaje sutil no quiere decir que no sea micromachismo. Eso hay que tener muy en cuenta, ¿no? Perfecto. Ahora, en ese mismo sentido, también, bueno, hay personas, ¿no? Desde el sexo, del género masculino, digamos, desde los hombres. Hay quienes dicen que no todo es machismo, porque lo han tomado, no sé, un poco desde el mal lado, por así decirlo. He conversado con algunos hombres y dicen que, por ejemplo, hay mujeres que ahora no permiten abrirles la puerta del carro, porque es considerado micromachismo desde cierta perspectiva. Y entonces ellos dicen, no todo es machismo, y que dentro de las relaciones humanas o de las relaciones que tenemos nosotros en sociedad, cada género tiene roles distintos. ¿Dónde está el límite entre una diferencia natural y una actitud machista? Bueno, aquí hay que tener muy en cuenta. Si nosotros no imponemos la libertad o la intimidad de la otra persona, no estaríamos hablando de un micromachismo, ¿no? Siempre y cuando existe el respeto, cómo lo percibe la otra persona. Porque como lo digo, son conductas cotidianas que lo venimos realizando, ¿no? Nuevamente insisto en los términos que son bien prácticos. Si no limitamos la libertad, la intimidad de las personas, obviamente no estaríamos hablando de un micromachismo, ¿no? Porque si no, todo acto sería micromachismo. Claro. La otra persona va a ver cómo lo percibe. Si una mujercita dice, no, qué caballero, me abre la puerta del carro y está bien, no le afecta. No, es ya cómo la otra persona lo percibe, y nosotros también tenemos que ser muy minuciosos, no pasarnos más allá de la intimidad, de la privacidad de la otra persona, no afectar a la otra persona. Pero si la otra persona lo ve bien percibido, no estaríamos hablando de un micromachismo, ¿no? Esto tiene esas dos perspectivas. Claro, hasta cierto punto un tema de aceptación, ¿no? Y de los contextos donde se ejecuten estas actividades, porque puede ser que yo le abra la puerta a mi mamá, ¿no? Puede ser que yo le abra la puerta a mi enamorada, a mi novia, a mi esposa, ¿no? Entonces, pero yo creo que pasa por ahí también este tema de entender un poco el tema de micromachismos. Siempre dependerá también del contexto en el que se esté desarrollando. Ahora, algunos sectores, como les estaba mencionando hace un ratito, hablan de que el micromachismo divide a la sociedad. Habla de que hay una confrontación entre géneros. ¿Usted qué piensa? ¿Hay esa confrontación? ¿Por qué la gente se resiste a veces? Los cambios, todo cambio también genera resistencia, ¿no? Sí. Pero ¿qué considera usted en este tema de los micromachismos que puede generar resistencia entre los géneros? Vamos a hablar aquí de privilegios y creencias arraigadas a las personas. Piensan que cuando estamos en esos micromachismos estamos ya, está en riesgo. Las personas que son bien machistas piensan así, piensan que están en riesgo ciertos privilegios o creencias arraigadas, como lo dije. Ellos piensan o creen que lo que dije en un inicio, no. Que la mujer o la madre de familia está encargada de realizar las actividades y el cuidado de nuestros niños. Y ellos creen que no, con estos micromachismos, y la gente está despertando, ahora a mí me va a tocar hacer eso.
son a veces estereotipos, todo lo que hemos venido aprendiendo. Como le dije, no es solo en Latinoamérica, es en el mundo, ¿no? Entonces, sí se sienten ciertos grupos de personas amenazados en este tema al tocar estos temas y a las personas al despertar y saber y entender que estos micromachismos en el futuro sí van afectando porque se van acumulando poco a poco, se van acumulando y después esto ya se transforma en violencia ya pura, en violencia ya visible. La violencia física, por ejemplo, no lo que estábamos hablando hace un momento. Sí. Ahora, algunos sectores también sostienen que los micromachismos dividen a la sociedad. Bueno, ya hablábamos de eso. Pero también desde la perspectiva profesional, desde el DEVIV, desde sus acciones que ustedes realizan. Hay quienes argumentan que los micromachismos son productos de costumbres, ya lo dijo usted, y culturales, y no necesariamente de violencia. Entonces, usted desde su perspectiva, ¿cómo se puede responder a esta idea? ¿Los micromachismos son productos de las costumbres o es que se está en la actualidad, no sé, creando esta, o es una forma de ejercer violencia sobre las mujeres? Bueno, en este tema es muy importante, ¿no? Lo que se trata de aquí es no de ver quién es más o menos, sino de que sea equitativo el trato entre las personas, que todos seamos iguales. No estamos diciendo que la mujer sea menos y por eso le vamos a dar un trato diferente y por eso hay este nuevo término. Y no es nuevo, ¿no? Sino es que recién nosotros estamos tratando de se le está estudiando, ¿no? Pero aquí se trata de que todo sea igual y que de las personas se sientan normales, no más ni menos. No que tengo yo más privilegios y tú menos privilegios, no. Y esto se parte de algo muy importante que es la educación desde nuestros hogares y desde cuando iniciamos nuestras etapas educativas también ya, por así decirlo, ¿no? Y se habla también que, por ejemplo, el tema del machismo que usted estaba hablando, viene de... Hay mujeres que son machistas, por ejemplo, la mamá, que lo educó al hijo sin hacer nada en casa, sin que se ocupe de su cuarto, sin que se ocupe de su ropa o de todas las actividades que él realiza, ¿no? ¿Usted considera que ciertas madres también podrían estar aportando en ese sentido a que sus hijos, cuando ya tengan que enfrentar la vida real, porque en casa, cuando está en casa de papá y mamá, tienen un estilo de vida, una forma de comportarse, pero ya tendrá que enfrentarse con la vida? ¿Usted considera que la educación de papá y mamá dentro de casa es importante para, de alguna forma, evitar estos micromachismos y la violencia en sí contra la mujer? Bueno, yo considero que sí, tiene un gran impacto lo que pasa en nuestros hogares. Las costumbres igual son diferentes en los hogares, ¿no? Mi hogar puede ser diferente al de otra persona, no va a ser lo mismo. Las costumbres, las creencias, la manera de crianza, ¿no? Pueden pensar que eso sí es machismo, esto no es machismo, esto es micromachismo, esto es normal, esto no es normal, no. Eso ya depende del desarrollo de cada núcleo familiar. Pero yo creo que sí es bastante importante topar este tema porque hay personas que en verdad son extremistas y dicen, no, mijito, ¿cómo te vas a poner una camiseta rosada? No, mijito, usted no puede jugar a las muñecas o a la cocina, o a comidita, a la cocina. Sí, a veces hay hogares así. Hay ciertos hogares, ciertos padres de familia que dicen, no hay problema, que juegue nomás, solo está jugando, es un niño, ¿no? Por eso es importante estos espacios para nosotros poder identificar y no hacer juicios de valor antes de estos espacios educativos, porque también nosotros podemos habernos desarrollado en un núcleo familiar bastante machistas, pero con la educación nosotros podemos cambiar, ser parte de la solución del problema, más no parte del problema, ¿no? Esto es muy importante, irnos educando, siendo ya diferentes. Como lo digo, no, habrá ciertos hogares que dirán, sí, eso sí es machismo, no juegues, como le dije, no juegue usted a la cocinita, usted es niño, no se ponga esa camiseta rosada. Hay otras familias que lo van a percibir diferente, ¿no? Entonces, sí es parte de la educación, de la preparación, y es bueno compartir estos espacios para que la gente y el público vaya entendiendo estas grandes diferencias. Hacia allá iba, hacia el tema de la educación, para cerrar este tercer bloque, en el que, ¿cómo podemos ver o mantener una conversación sobre estos temas, ¿no? Como lo estamos haciendo ahora, en el marco del respeto, sin que las personas se sientan ofendidas o culpadas hablando sobre estas temáticas? De la empatía y de la información. No se trata aquí de hacer sentir culpables a nadie. Únicamente es un tema educativo y de uno ser empático con la otra persona. Sí, al no hacer sentir culpable a nadie, tú estás haciendo micromachismos todo el tiempo y vas a generarme violencia y le juzga ya. No, estos espacios son más para la reflexión.
Sí, ese sería un punto importante, y el respeto, ponernos en los zapatos de la otra persona, saber cómo se siente, eso es la empatía, ¿no? Y más que todo, como yo lo digo, ¿no? Identificarnos. Si yo sé que estoy haciendo micromachismos y que después puede desprender, puedo dañar yo la calidad de vida de la otra persona, y puedo estar incluso ejerciendo violencia yo sin saberlo, eso es importante, ser empático, saber cómo se está sintiendo la otra persona. Si yo le abro la puerta del carro, si yo le digo, no, yo te llevo el tanque de gas, tú espera nomás, no sé si la otra persona se siente ayudada, dice, bueno, qué bueno que me ayuda, o a veces la otra persona va a sentirse disminuida, va a decir, chuta, piensa que yo no avanzo. Entonces, ¿cómo lo percibe la otra persona? Hay que ser empáticos para poder entender este tema, que es bien complicado. Claro. Es una temática, como lo menciona el invitado de este primer programa que estamos realizándolo con el tema de la erradicación de la violencia en contra de la mujer en este mes de noviembre. Creo que sí, es un tema un poco complicado de abordar, pero finalmente creo que estos espacios y en el que nosotros nos desarrollemos, lo importante es que tengamos nuestra mente abierta, estar abiertos a escuchar posturas. Dentro de la libertad de expresión cada uno también tiene sus conceptos, pero desde acá estamos también abriendo estos espacios para que cada uno de nosotros podamos acercarnos a entender acerca de la violencia en contra de la mujer, y entender también este tema que estamos tratando justo en este programa, que es el tema de los micromachismos. Para ellos están desde el CCPDA, y con el apoyo también del resto de instituciones como el DEVIF, que nos está acompañando en este episodio, aportar a que las personas, los ciudadanos, podamos entender sobre estas temáticas que no fácilmente se lo han abordado en otras épocas. Hoy lo estamos haciendo para que podamos entender y estemos con esa apertura para que puedan recibir este mensaje, procesarlo, y va a ser complicado, como lo mencionabas hace un momento, de que las personas puedan fácilmente decir, ah, sí, este es micromachismo. Para que lo entendamos, es un proceso en el que debemos ir tratando, entendiendo, leyendo sobre estas cosas, y ahí tendremos la posibilidad de entenderlos ya finalmente qué son los micromachismos y cómo podemos también prevenir y enseñar también a nuestros hijos, a nuestros familiares o en el lugar donde nosotros nos desarrollemos. Ahora, hablemos acerca un poco de la educación, la prevención y el cambio cultural. Lo abordamos hace un momento, que todo cambio conlleva cierta resistencia, pero ¿qué papel juega la educación, tanto en familia, en las unidades educativas, las escuelas, los colegios, y la detección y prevención de los micromachismos? Bueno, el tema de la educación, como lo vine tratando ya y mencionando, esto es algo fundamental, es algo esencial desde temprana edad. Sí, creo que el sistema de educación debería también cambiar en este sentido y enseñar igualdad, respeto, corresponsabilidad y pensamiento crítico, para que las personas también puedan diferenciar cuándo estoy afectando a la otra persona, cuándo no estoy afectando, ¿no? Porque si bien es cierto, como lo mencioné anteriormente, se respeta, ¿no?, la cultura de cada hogar, de cada núcleo familiar, pero sí podemos enseñar igualdad, respeto, valores en el sistema educativo, enseñar ya de manera generalizada. ¿Para qué? Para que ellos puedan entender, aprender y ser conscientes de lo que está generando malestar a la otra persona, y eso no es bueno. Desde ahí estaríamos hablando también ya de micromachismo, y con la educación, que es fundamental, pudiéramos cambiar también estos patrones de comportamiento y también cómo la sociedad lo percibe también. Claro. Ahora, en ese mismo contexto, hablemos un poco de las instituciones públicas, hablemos también de las instituciones privadas que están trabajando en esta temática de la erradicación de la violencia en contra de la mujer. ¿Cómo pueden las instituciones, en este caso como el DEVIF, el CCPDA y el resto de instituciones que forman parte del sistema de protección, visibilizar y erradicar las formas de violencia simbólica, violencia física? ¿Cómo podemos trabajar para que más gente pueda conocer de estas actividades? Las instituciones, como le decimos, cualquier tipo de institución, puede ser pública o privada, ¿no? Generar campañas internas, institucionales también. Cuando son instituciones públicas, también campañas para la población. Sensibilizar, crear políticas para que la gente pueda entender, pueda comprender, existan políticas concretas a favor de las víctimas, ¿no? No únicamente lo que es visible, sino también crear maneras o formas de llegar con información hacia las personas. ¿Qué puede estarme afectando?
¿Por qué una persona no puede generar una violencia percibida o vista a público o en privado? O decir, no, vino, me pegó, me gritó y eso es violencia. No, que la población puede identificar y ver que estos micromachismos, estas acciones que le dije que son invisibles, ¿no? Que no son visibles al ojo humano, ¿no? Estos actos, ¿cómo puede esa persona identificarse que está sufriendo micromachismos, ¿no? Para que esa persona también pueda también hablar, pueda también decir a tiempo, sabe que eso no me gusta, eso me está afectando, pueda decidir también, pueda mejorar su calidad de vida. Y en las empresas, en las instituciones públicas o privadas es importante generar estas políticas positivas. Y hablando de instituciones públicas, así como estos espacios, ¿no? Que fueron desarrolladas por diferentes instituciones que estamos aquí integradas, esto es bueno. Esto es algo fundamental, ¿no? Estas campañas, estos espacios para nosotros poder compartir y brindar información hacia la ciudadanía. Perfecto, ahora hablemos acerca del DEVIF. ¿Alguna campaña que se esté impulsando desde esta institución, no sé, para sensibilizar sobre estas temáticas de violencia intrafamiliar? Bueno, nosotros realizamos diferentes capacitaciones, talleres, participamos en casas abiertas, acudimos a instituciones públicas, privadas. No se necesita formalismo alguno porque nosotros sabemos que esto es algo esencial y no podemos tener requisitos rígidos para nosotros poder acudir a las capacitaciones. Entonces nosotros sí realizamos este tipo de campañas. También apoyamos a las diferentes instituciones públicas y privadas cuando ellos lo requieren de nuestra ayuda. Vamos, sin formalismo alguno, estamos aquí trabajando de la mano. E internamente también hay políticas contra la erradicación de la violencia. Institucionalmente también tenemos instrumentos o documentos que respaldan para que no exista violencia tampoco dentro de nuestra institución. Entonces, la institución, la Policía Nacional, el Departamento de Violencia Intrafamiliar viene trabajando esto a nivel nacional, tanto para brindar a la ciudadanía todo tipo de información y contribuyendo también para la paz social, e internamente dentro de nuestras filas policiales también se ha generado políticas públicas para evitar la violencia de género en especial, ¿no? Porque la policía no solo trabaja en la violencia criminal, por así decirlo, la violencia que está en las calles, que estamos viendo, sino también trabajamos con los seres humanos, porque esa es la parte fundamental de nuestro desarrollo, de los pueblos y de nuestro país también, ¿no? Perfecto. Ahora, como usted nos comentaba que pueden visitar las instituciones o lugares con capacitaciones, ¿cómo un ciudadano común o alguna, no sé, se me ocurre, alguna empresa puede solicitarles esa capacitación acerca de la violencia intrafamiliar, la violencia de género, y ustedes puedan visitarlos al lugar que lo solicite? Bueno, lo único que necesitaríamos es la invitación. Una invitación puede ser, por así decirlo, porque hay muchas formas, ¿no? Porque ahora tenemos canales digitales, tenemos, por así decirlo, un ejemplo, con un oficio, nos invitan a una capacitación, nosotros asistimos, ¿no? Nosotros ya tenemos una agenda, registramos en la agenda y asistimos a esas invitaciones, porque estos espacios las invitaciones que nos han realizado diferentes instituciones son muy importantes, porque con la capacitación, con la sensibilización, con hacer ver a la ciudadanía qué está pasando. Incluso nosotros también capacitamos en el ámbito legal cuáles son las consecuencias. Entonces la gente ve y dice, no, esto ha sido violencia, voy a tratar de cambiar, voy a buscar ayuda. Y esto nos ha ayudado a reducir y erradicar la violencia. Esos son puntos bastante importantes, la capacitación, porque es parte de la prevención. Sobre todo el tema de las consecuencias que usted hablaba, ¿no? De qué dice la norma, ¿no? ¿Qué pasa si yo ejerzo violencia en contra de la mujer? A veces nos falta esa parte, ¿no? Porque sí trabajamos desde qué es el micromachismo, qué son los tipos de violencia, pero a veces nos falta abordar esa temática que usted mencionaba y justo comenta de cuáles son las consecuencias de que alguien ejerza violencia de género, ¿no? Podemos hablar una en específico, no sé, algún ejemplo que usted diga, a ver, usted le pegó a su esposa y llega ya, no sé, al juzgado y esta es su sanción. ¿Podríamos hablar algo sobre el tema? Vamos a hablar de algo que a veces es invisibilizado. Pensamos que no ha de ser violencia o no tendrá la gravedad del caso. Cuando una persona me lanza una almohada, eso se llama violencia física. Anteriormente, antes de las
reformas y enmiendas que hubo a las normas legales, a los cuerpos legales con el que se trata la violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, nos decía que yo tengo que tener una incapacidad y que tiene que demostrarse eso, ¿no? ¿Y qué pasaba cuando la persona era víctima de violencia, cuando la víctima no tenía huellas de maltrato físico? Porque hay personas que tienen conocimiento y agreden y no me dejan huellas. Entonces ahí va un punto importante. Sí, hubo una reforma en el Código Orgánico Integral Penal y esa es una parte muy importante donde yo siempre trato en mis capacitaciones. Que si es que yo no tengo huellas de maltrato físico ni hematomas visibles en mi cuerpo, no me priva que yo no pueda denunciar, porque es violencia que me están ejerciendo y es violencia física, porque están utilizando la fuerza y me están causando un daño físico. Sí, al lanzarme una almohada me puede haber llegado en la cabeza y me duele. Es violencia física. Y eso sí puedo yo denunciar. Puedo denunciar, intervendrá el equipo técnico de las unidades judiciales, como es trabajo social, psicología y el médico legista, y ahí en la audiencia se podrá probar que fui víctima. Y la norma dice que si no tengo días de incapacidad, igual hay sanción si se comprueba que fui víctima. Sí, con estos informes del equipo técnico. Entonces ahí se va a comprobar que hay que yo fui víctima y hay una sanción para la persona que ejerció violencia en mi contra. Ese es un ejemplo que yo puedo decir, porque bien puedo decir, bueno, me agredieron, tengo huellas visibles en mi rostro o en mi cuerpo. Sabemos, bueno, ahí hay los indicios, como decimos, ahí está la evidencia de la agresión que fui víctima. Pero cuando no se ve, también hay sanción. De igual forma, cuando hay improperios de descrédito y deshonra. Por ejemplo, me dice, viene mi expareja y me dice que soy un borracho, ejemplo. Es una expresión de descrédito, un improperio de descrédito y deshonra que me afecta a mí. Yo puedo denunciar eso. También se puede denunciar, igual, mismo procedimiento, denuncia, equipo técnico, trabajo social, se desarrollará una audiencia y veremos, y ahí la señora jueza dará la razón, pues dependiendo de las pruebas que presente cada parte, ¿no? Perfecto, entonces ahí está un pequeño ejemplo nada más de lo que, cuáles pueden ser las consecuencias, ¿no? Y a veces nosotros desde el desconocimiento no entendemos de que estamos sufriendo violencia y no sabemos a qué lugares asistir, a dónde podemos ir a denunciar. Y la perspectiva de estos programas es que podamos darles herramientas acerca de estas temáticas donde usted pueda visitar o llegar a estos lugares de denuncia, conocer la ruta de atención en casos de violencia, dónde puedo ir, la junta cantonal, si puedo, no sé si no voy a la junta, a dónde puedo acercarme. Estos programas, en los siguientes programas también estaremos abordando sobre estas temáticas, los lugares a los que usted podrá o puede asistir para poner en conocimiento de la autoridad competente si está sufriendo algún tipo de violencia. Para ir cerrando este programa, quiero consultarle. Se habla mucho y desde de cómo han trabajado el tema de la violencia de género, la erradicación siempre ha sido desde las mujeres. Y a veces estos espacios son un poco cerrados, ¿no? Porque las mujeres dicen, al hombre no le quieren dejar participar de estos procesos de aprendizaje. ¿Cómo puede usted, desde su experiencia también, involucrar o cómo podemos involucrar todo el sistema de protección a los hombres en la reflexión sobre los micromachismos y la igualdad de género que hemos estado hablando? Parte fundamental, involucrarlos directamente para que sean parte de la solución. Sí, involucrar en todo el sistema, tanto de capacitación, tanto para participar activamente también en los diferentes programas, para que ellos también vayan viendo y siendo parte de esta solución. No únicamente dejarlos a un lado y decir, no, acá hay micromachismos, acá son las víctimas y enfocarnos en ellas, sino también hacerlos parte de la solución. Ese sería el punto más importante, involucrar a toda la comunidad en general. Y sobre todo si hay hombres ya violentadores, ¿no? A estos deberíamos tomarlos más en cuenta porque a ellos son a quienes necesariamente tendríamos que sensibilizarlos. Ahora, desde su experiencia profesional, ¿qué tan difícil es lograr que la gente reconozca estos micromachismos como un problema real y quiera ser parte del cambio, de lo que mencionaba usted? Bueno, este tema sí es bastante complicado porque no va a ser fácil y no es fácil tampoco. Porque son conductas normales. Tiene que existir un compromiso de las personas y también... el querer cambiar, ¿no? Querer identificar y, como usted dijo, cambiar. Primero identificar qué es un micromachismo. Con estas charlas, bueno, ya vamos viendo qué es un micromachismo, ¿no? Pero no es fácil. No es fácil, pero como dice el dicho, tampoco es imposible. Pero tenemos que involucrar a toda la comunidad.
No es fácil, pero tenemos que involucrar y desde ese punto ese punto es el importante para nosotros poder seguir cambiando la cultura, ¿no? Todo va evolucionando. Como vemos, la tecnología va evolucionando, las culturas van evolucionando y esto también tiene que evolucionar, ¿no? No podemos cambiar en todo sentido, en infraestructura, en tecnología, en todo sentido. No podemos solo cambiar en eso y seguir con estas creencias, con estas costumbres, ¿no? También tiene que haber una evolución en el comportamiento de nosotros los hombres y en principal de todas las personas, ¿no? Claro, ahí está entonces un poco de lo que hemos estado hablando acerca de los micromachismos y cómo afecta en la vida cotidiana en la que nosotros nos desarrollamos, tanto hombres y mujeres. La idea en estos espacios es, más allá de tomar una postura, es darles herramientas para que ustedes puedan entender qué son los micromachismos, por ejemplo, en este programa, y que desde ese entendimiento, desde ese conocimiento, podamos cambiar nuestra perspectiva de cómo vemos la vida, de cómo vemos ciertas acciones que estamos realizando, ejecutando en el diario vivir de cada uno de nosotros. Para finalizar, ¿qué mensaje le gustaría transmitir a las personas que todavía piensan que los micromachismos no hacen daño, que son exageraciones, que a veces lo banalizan tanto el tema de la violencia de género y dicen, no, de todo, las mujeres se quejan de todo? Es uno de los mensajes o los criterios que tienen. Un mensaje que quiera dejarle a la ciudadanía en general. Claro. Bueno, los micromachismos en sí no son inofensivos, como yo le dije, a simple vista, ¿no? Pero acumuladas vienen a ser como pequeñas microformas de violencia, ¿sí? Reconocerlos, esto no sería un ataque o decir ustedes son culpables, ustedes no, no sería una oportunidad para construir una forma de relaciones entre las personas, ¿no? Con la empatía desde luego. Y para que construir relaciones más sanas, justas y libres de violencia. Ese sería mi mensaje final. Perfecto, quiero agradecerle al sargento segundo Marco Yauli. Él está acompañándonos en este episodio como delegado del DEVIF, de acá de nuestro cantón, del cantón Ambato. Queremos agradecerle su tiempo y también hágales llegar a las autoridades de esta institución el agradecimiento por parte del CCPDA por aceptar esta invitación y sobre todo que seamos parte del cambio, como nos estaba mencionando Marco hace un momento, y por eso le quiero agradecer. Marco, espero tenerlo en algún nuevo espacio, coincidir en este trabajo que está realizando tanto el DEVIF como el CCPDA y el resto de instituciones que forman parte del sistema de protección. Nos volveremos a encontrar, así que le quiero agradecer por su tiempo y ojalá podamos coincidir nuevamente en algún otro espacio. Muchas gracias. Nosotros como Policía Nacional y especialmente como la Unidad Especializada en Violencia de Género, ¿no? Siempre estamos siendo parte de la solución, siendo parte de todos estos espacios que contribuyen para beneficio de nuestra ciudadanía. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos en general. Perfecto. Finalizamos de esta forma este episodio. Queremos agradecerle su tiempo. Recuerde que estamos realizando varios tipos de programas. Hablamos sobre salud mental, estamos hablando sobre la violencia de género, también hablamos acerca del derecho al trabajo que tienen las personas. Tenemos varios programas. Estamos también con Conexión Generacional visitando las parroquias con el tema de los derechos de los adultos mayores. Hay variedad de programas que usted lo encontrará a través de las plataformas digitales del CCPDA y reiteramos nuestro agradecimiento en esta oportunidad al sargento segundo Marco Yauli. Él nos ha acompañado para hablar acerca de los micromachismos y su impacto en la vida cotidiana. Nos vemos en el siguiente episodio. Tendremos 4 episodios en estos programas donde hablaremos otras temáticas. Muy amables, muchas gracias. Hasta entonces.